Hola, gente de YouTube. Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal. Quiero recordarles que ninguno de los personajes ni la teoría que verán en este video son de mi autoría. Todos los créditos corresponden a sus respectivos creadores y autores originales. En la descripción encontrarán el enlace tanto al fanfic como al perfil del autor, para que puedan apoyarlo directamente. Y para finalizar, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Así sabré que les gusta el contenido y podré seguir trayéndoles más fanfics interesantes. Sin nada más que decir, los dejo con el fanfic. Capítulo 27. Búsqueda del tesoro. Al llegar los competidores restantes al campo de entrenamiento Mega, fueron recibidos por varios clones de ectoplasma, quienes los guiaron a sus respectivos puntos de recolección. Una vez allí, los equipos tuvieron tiempo para planificar su estrategia y solicitar aclaraciones sobre las reglas a ectoplasma. Para cuando llegó al punto de recogida con su equipo, Kyoka ya estaba frustrada. Aoyama y Atsume habían estado hablando sin entenderse durante todo el camino, mientras que Awase no había dicho ni una palabra. Sabía que a Atsume no le importaba en absoluto lo radiante que era Aoyama, ni a Aoyama le importaban en absoluto los bebés de Atsume. Por otro lado, Kyoka esperaba profundamente que Atsume se refiriera a sus diversos objetos de apoyo y no a sus bebés. Awase parecía tan harta de sus dos compañeras como se sentía, pero no parecía dispuesta a tomar ninguna medida para rectificar la situación. Fue un pequeño consuelo que los altavoces que transmitían el comentario continuo y fuerte de Present Mic no estuvieran presentes en los bosques de Ground Omega. Kyoka suspiró. Al parecer, iba a ser la líder y estratega de su equipo por defecto, lo que le provocó una creciente ansiedad. No estaba hecha para tácticas y planificación como Izuku y Yaomomo, ni siquiera Onenuki. Kyoka se sentía cómoda aportando ideas y ofreciendo alguna que otra sugerencia, como cómo usar mejor su don en un plan, pero hacerlo todo desde cero. Eso estaba fuera de su alcance. Desafortunadamente, no había nadie más aquí que pareciera más interesado en el trabajo. Y esto era, en principio, algo que probablemente surgiría en la práctica una vez que se convirtiera en una heroína con licencia. No siempre tenían el lujo de esperar a que se elaborara un plan. A veces, incluso con frecuencia, el tiempo apremiaba. Sin embargo, aunque Kyoka no tenía experiencia planificando directamente, sí tenía mucha experiencia observando a Izuku planear. De hecho, estaba en mejor posición que la mayoría, porque podía oír casi toda la lógica que murmuraba tras cada plan. No era algo que pudiera replicar, pero quizás podría inspirarse. Respirando hondo para centrarse, Kyoka analizó lo que sabía de sus compañeros. El don de Awase podría ser invaluable para defender a sus objetivos, suponiendo que se lo permitieran. Una pregunta para Ectoplasma. Si bien conocía el don de Aoyama, no parecía serle útil de inmediato para este juego, mientras que Atsume era completamente desconocida para ella. Sin embargo, la estudiante de apoyo obviamente tenía equipo que había traído consigo, y dependiendo de qué fuera, podrían lograrlo. Muy bien, tenemos que armar un plan. Awase y Atsume se giraron para mirarla con curiosidad, aunque Aoyama siguió hablando de su propia fabulosa que Kyoka estaba bastante segura de que ni siquiera era una palabra, por un momento antes de darse cuenta de que nadie más hablaba. La hora de la verdad. Kyoka centró su mirada en Atsume. Ella era quien podía darles una mínima oportunidad de ganar. Atsume, tu equipo será la clave que nos permitirá pasar a la siguiente ronda. ¿Qué llevas? En cuanto terminó de hablar, Kyoka supo que había cometido un error. La alegría que mostró Atsume era desquiciada. ¿Con quién la habían obligado a unirse a un equipo? Tengo tantos bebés que podemos usar. Kyoka volvió a rogarle a quien quiera que estuviera escuchando que Atsume se refiriera a objetos de apoyo. La chica en cuestión metió la mano en su mochila y empezó a sacar varios objetos y a colocarlos en el suelo a su alrededor, hablando más rápido que Izuku durante sus murmullos. Tengo los bebés que llevo puestos. Mi bebé flecha de alambre, mis bebés suelas flotantes, mi bebé mochila propulsora y mis bebés gafas. Kyoka dejó escapar un pequeño suspiro, indicando que su interpretación de la palabra bebés por parte de Atsume era correcta.
Pero también tengo un bebé dron, un bebé taser, un montón de bebés explosivos. Bueno, quizás lo de los explosivos fue un poco exagerado. Lo tendremos en cuenta para más tarde. ¿Tu dron tiene algún tipo de gancho? Atsume asintió tan rápido que Kyoka temió lastimarse el cuello. ¿Y tienes algún tipo de equipo de comunicación para que podamos hablar en privado? ¿Sí? Una vez más, Atsume rebuscó en su mochila, lanzando objetos por todas partes en busca de su equipo. Tras un momento, reapareció para recibir una transmisión aérea mientras sostenía 5 pequeños cilindros lo suficientemente pequeños como para caber en un canal auditivo. Traje 5. Están en un canal personal encriptado, tienen un alcance de 320 kilómetros, filtran automáticamente el ruido de fondo y son biodegradables. Con un poco de trabajo, incluso podría usarlos para crear el sistema de altavoces de los locutores. Eso va en contra de usarlos para comunicaciones secretas, ¿no? Atsume se encogió de hombros, con una sonrisa desquiciada aún en el rostro. En fin. ¿Tienes alguna pieza de repuesto? Como una placa de metal que pueda colocarse sobre nuestro contenedor de recolección. No. Kyoka suspiró, pero Atsume continuó. Pero podría tomar algo de uno de mis bebés explosivos que cumpla con los requisitos. Déjame encontrar al indicado. Eso no podría ser que explote cuando no quieras. Awase aprovechó este momento para inyectar un poco de cordura a la conversación. Sin detenerse ni un segundo, Atsume respondió. ¿Sí? ¿Pero qué son unas cuantas explosiones aquí y allá? ¿Un peligro letal? Kyoka quedó impresionada con la expresión inexpresiva de Awase. Tonterías. Son el precio de la invención. Bien. Bueno, si puedes conseguirme una pieza sin explotar nada, avísame. Podría mejorar muchísimo nuestra defensa. Kyoka se volvió hacia Ectoplasma. Señor. Ectoplasma, ¿va contra las reglas usar nuestros dones para defender a nuestros objetivos? Digamos, usar el don de Awase para soldarlos en su lugar y para cubrir nuestro punto de recolección. Mientras su profesor de matemáticas se tapaba la oreja para hablar con Midnight sobre los detalles de las reglas, Kyoka se dio cuenta de que Aoyama se le había acercado sigilosamente. Vaya, vaya. ¡Qué planificación tan magnífica! Me recuerda tanto a Midoriya. Kyoka no estaba del todo seguro de a dónde quería llegar Aoyama, sobre todo porque había rechazado firmemente gran parte de la oferta de Midoriya de ayudar con el entrenamiento. El rubio guardó un silencio incómodamente largo antes de continuar, sonriendo como un gato que pesca. ¿Te gusta, verdad? Ojalá que sí. Al fin y al cabo, estamos saliendo. Al parecer, esa no era la respuesta que Aoyama esperaba, pues su rostro cambió de una sonrisa petulante a una expresión de sorpresa. Para su crédito, se recuperó rápidamente. Yo, solo quería asegurarme de que no te importara noquearlo. Otra vez este punto. Kyoka no se contuvo. Izuku sí, pero cada vez era más hábil para atacarla sin miramientos. La mirada fulminante de Kyoka a Aoyama aparentemente fue suficiente respuesta, así que dejó el tema. Afortunadamente, Ectoplasma eligió este momento para darle una respuesta final. Que el don de Awase estaba permitido en este combate. Perfecto. Kyoka se encontró dirigiéndose de nuevo al resto de su equipo. Bien, así es como va la cosa. Awase, tienes que quedarte cerca de nuestro punto de recogida y soldar todos nuestros objetivos a la canasta. En cuanto consigamos uno, no lo soltaremos. También te pediremos que sueldes lo que te dé Atsume para asegurarnos de que nadie pueda entrar en nuestra canasta. Simplemente tendrás que quitártelo cuando consigamos más objetivos. Por suerte, Awase era un tipo razonable en general y asintió rápidamente a su papel en el plan. Podía luchar, pero no era la solución definitiva para él y no le molestaba demasiado quedarse en la base. Coordinaré a todos mediante nuestros dispositivos de comunicación. Si estoy conectado a tierra, podré oír casi todo lo que ocurre ahí fuera, al menos parcialmente, y podré moverme según sea necesario para brindar apoyo. Aoyama, Atsume, confío en que saldrán y nos conseguirán tantos objetivos como sea posible. Atsume, siéntete libre de usar tu dron para ayudarnos también. Aoyama, usa tu don si te ayuda a conseguir un objetivo, pero no te excedas.
Los dos nombrados también asintieron, aunque con algo más de vacilación que Awase. Aoyama fue quien habló. Señorita, no quería ir tras el objetivo dorado. Brillaríamos como un diamante al sol si lo consiguiéramos. No. Aoyama pareció decepcionado por la respuesta tajante, mientras que Atsume y Awase se lo tomaron con calma. Que todos luchen por eso. Saldremos adelante pase lo que pase si nos centramos en sumar puntos a los objetivos. No queremos sacrificar puntos por un objetivo especial que probablemente ni siquiera podremos conseguir. Aunque parecía decepcionado, Aoyama no argumentó nada más. Incluso si hubiera querido, no habría tenido la oportunidad, ya que el clon de ectoplasma se giró hacia ellos para hablar. Tienen un minuto antes de que empiece la ronda. Les deseo mucha suerte. Dicho esto, el clon con pata de palo se alejó sigilosamente por el bosque. Kyoka respiró hondo. Era un buen plan. No era exactamente como lo que Izuku habría ideado, pero un buen plan al fin y al cabo. Ahora solo quedaba ejecutarlo. Ojalá ella y sus compañeros lo lograran y pasarán a la siguiente ronda. Para el sensible oído y la vista de Meso, el comienzo de la búsqueda del tesoro fue un caos masivo. No menos de 12 competidores, incluyendo a su compañero de equipo Fukidaisi, ya estaban enfrascados en una loca carrera para robar el objetivo dorado del equipo de Yanagi. Aunque la propia Yanagi se había quedado con Tokoyami para defender su punto de recolección, ni siquiera habían necesitado involucrarse demasiado todavía. Los estudiantes que asaltaban su posición debían estar tan preocupados por los otros equipos presentes como por Yanagi y Tokoyami. Parecía que estaban a un paso o dos de caer en una pelea descontrolada. Por eso Meso les había dicho a sus compañeros que no se centraran en el objetivo dorado, al menos por ahora. En parte, quería tener una especie de colchón ante la bastante probable posibilidad de que su equipo no consiguiera el pase automático a la siguiente ronda. En parte, porque nadie en su equipo era especialmente bueno para robar objetivos. Bondo era fantástico en defensa y el propio Meso era casi inigualable en exploración, pero el don de Kamakiri no era adecuado para este tipo de competencia. Fukidashi probablemente podría hacer algo para atrapar al objetivo especial, pero Meso no conocía los detalles de su don ni cómo comunicarse con alguien con un bocadillo de diálogo por cabeza. Era un excéntrico. Meso esperaba que no. Sin embargo, la principal razón por la que Meso había argumentado que no se centrara en el objetivo dorado era una voz persistente en su cabeza que se parecía muchísimo a Midoriya. Shoji había estado dispuesto a ignorar todas sus demás preocupaciones e ir a por el objetivo dorado de no ser por esa voz. Después de todo, ¿qué mejor manera de destacar que conseguir el pase garantizado a la siguiente ronda? Tener la oportunidad de llegar a la final era, en general, un mejor plan. Meso estaba seguro de ello y se alegraba de haber podido convencer, al menos, a Kamakiri y a Bondo. Desafortunadamente, empezaba a dudar de si siquiera tenía alguna posibilidad de alcanzar un solo objetivo. El primer par de objetivos que había cercado fueron arrastrados por una ola de hielo antes de que pudiera acercarse demasiado. El tercer objetivo que había encontrado había desaparecido en un relámpago verde. El sonido de los motores y el rápido repiqueteo de pies sólidos lo disuadieron de ir tras el cuarto, sabiendo que no había forma de que pudiera adelantarse a Ida. Afortunadamente, ninguno de los otros pesos pesados de este evento parecía estar cerca del quinto y sexto objetivo que había localizado, uno sentado al pie del árbol donde estaba encaramado el otro. Al agacharse para agarrar el objetivo en el suelo, un dolor intenso le recorrió el brazo izquierdo al ver pasar un destello de luz. Justo después del árbol estaba Aoyama, con el cinturón de enfoque brillando al sol. Por primera vez en su vida, Meso no sonreía. El láser que había disparado le había quemado el brazo izquierdo, pero no le había causado daños graves. No tenía por qué fallar, Monami. Ese objetivo es mío. Retrocederás lentamente y no te lastimarás, ¿comprendes? A Meso le costaba intimidarle el chico ostentoso, dado que medía casi 20 centímetros y pesaba 30 kilos. Sin embargo, su voz cambió y su mirada se endureció. A pesar del extraño comportamiento de Aoyama, Meso extendió la mano una vez más, esta vez con 3 manos desde su lado derecho, dispuesto a soportar un poco de dolor para asegurar su objetivo. Después de todo, sus brazos podían sanar.
Sin embargo, Meso se aseguró de retraer los ojos extra que tenía en los extremos de sus brazos. No tenía sentido quedar ciego temporalmente, incluso si podía sanar. Otro disparo láser impactó en una de las manos derechas de Meso, quemándole y carbonizándole todo el apéndice. Los otros dos brazos, sin embargo, parecían estar libres de obstáculos, hasta que se estrellaron contra lo que parecía una barrera invisible. A su derecha, Meso oyó un leve silbido. Girándose, vio a Monoma salir de entre dos árboles, observándolo con recelo. Ahora, te agradecería que mantuvieras tus sucias manitas alejadas de mi objetivo, muchas gracias. Meso entrecerró los ojos. Sus manos no eran pequeñas. Podía hacerlas del tamaño que quisiera. Mis maíz no están sucios. Le gritó Aoyama a Monoma, mirándolo con furia como si pudiera disparar rayos láser tanto por los ojos como por el estómago. Monoma, a pesar de su aparente compostura, no parecía saber qué hacer con los gritos de su amigo. En cuanto Aoyama se giró para ver quién había insultado sus manos y vio que era Monoma, su actitud cambió al instante. Desaparecieron la mirada de acero y los labios apretados que habían recibido a Meso. En su lugar, Aoyama mostró su característica sonrisa burlona y sus ojos a punto de guiñar un ojo. Ah, hermano, Monoma. Me alegra mucho verte aquí para ayudarme con este bufón de la primera clase. Tiene los ojos puestos en un objetivo que es mío por derecho propio. Su voz también había recuperado su habitual extravagancia. Si no me equivoco, mi querido amigo, esto es una batalla campal, respondió Monoma con una voz férrea y sedosa. Y mi equipo tiene 3 compañeros nuestros, a diferencia de uno solo en el tuyo, así que, naturalmente, este objetivo debería ser para nosotros. Los ojos de Aoyama se entrecerraron un poco, perdiendo algo de brillo. Bueno, llegué primero, así que puedes buscar más objetivos para tu cruzada quimérica en otro lugar. Meso se contuvo para no interrumpirlos y señalar que, de hecho, había sido el primero en llegar. Se oyó un leve silbido en el aire cuando Monoma empezó a caminar amenazadoramente hacia Aoyama, exhalando sin parar. Al menos mis planes no solo me benefician a mí, son más que simples tonterías ostentosas. Jadeó Aoyama, ofendido, y Meso estaba seguro de ver un destello de dolor e ira genuinos en sus ojos, antes de ser cubiertos de nuevo por su habitual superioridad. El francés intentó avanzar a grandes zancadas para alcanzar a Monoma, pero de inmediato se topó con una barrera invisible. Al parecer, Monoma estaba tomando prestada la habilidad de Tsuburaba por el momento. Ah, Bon, mi amigo, pero no lo suficiente. Por desgracia para Monoma, el aire sólido seguía siendo solo eso, aire. No le ofrecía ninguna protección contra el láser umbilical de Aoyama, y Monoma acabó lanzándose hacia un lado, contra un pequeño bosquecillo, solo para evitar la explosión. Un puñado de escamas emergió del bosquecillo donde se había escondido Monoma, y Meso comprendió de inmediato 2 cosas. Primero, Monoma debía ser capaz de copiar más de una habilidad a la vez, si tenía las habilidades de Tsuburaba y Rin disponibles. Era algo que Midoriya había planteado, pero Monoma solo había mostrado una habilidad a la vez durante su entrenamiento, por lo que se había descartado como una posibilidad de mejora futura. En segundo lugar, y mucho más importante, Aoyama y Monoma estaban ahora completamente concentrados el uno en el otro, y el objetivo frente a Meso estaba completamente desprotegido. Lenta y silenciosamente, para no llamar la atención, extendió la mano, agarró la bola plateada y la guardó en uno de sus bolsillos. Meso levantó la vista hacia el objetivo en el árbol que tenía encima, solo para encontrarse con un dron flotando justo encima de él, recogiéndolo con un gancho extensible. Antes de que pudiera procesar lo que veía, el dron ya estaba volando, con su presa asegurada. Fue suficiente para recordarle que debía seguir adelante. Ni Aoyama ni Monoma parecían darse cuenta de que la recompensa por la que luchaban ya no estaba disponible, y Meso quería que siguiera así el mayor tiempo posible. Se escabulló lentamente y regresó al punto de recolección de su equipo. Ojalá Kamakiri tuviera más suerte que él. El corazón de Ochako latía con fuerza mientras se balanceaba ingrávida entre los árboles, cargando con 2 objetivos que había liberado de Kamakiri. El chico mantis ya había desistido de perseguirlo, pero Tsu, quien se había unido al principio, había demostrado ser un perseguidor mucho más tenaz.
Entre su lengua y sus poderosas piernas, Ochako tuvo que usar toda su agilidad en el aire para mantenerse ligeramente por delante de la chica rana. Su estómago daba volteretas mientras rebotaba de un árbol a otro. Normalmente, esto habría sido soportable, pero el resto de su cuerpo se retorcía intentando evitar que la lengua de Tsu la atrapara. La combinación la estaba llevando incómodamente al borde del vómito. Además, Ochako apenas tuvo tiempo de impulsarse de una rama a otra antes de que la lengua de Tsu la golpeara justo detrás de ella. Si no hubiera sido por las semanas de práctica saltando de viga en una de las obras de sus padres, Ochako estaba segura de que ya se habría desorientado o habría fallado un salto. Los árboles eran mucho menos regulares que la silueta esquelética de un rascacielos, así que hubo algunos sustos. Los golpes de Tsu al aterrizar en los troncos y ramas detrás de ella tampoco se alejaron. De hecho, se acercaban, a medida que la chica rana se acercaba a su presa. Un destello metálico a través del bosque a su derecha llamó la atención de Ochako. Yaomomo debía de haber terminado de construir sus defensas para su punto de recolección. Al menos, esperaba que fuera su punto de recolección, aunque esperaba que estuviera a su izquierda en ese momento. Quizás Ochako había sido algo optimista al no haber perdido el rumbo. A pesar de todo, se dirigió hacia el metal, saltando de rama en tronco y viceversa con saltos cortos y controlados. Por suerte, lo que había visto eran, de hecho, las fortificaciones que Yaomomo había generado a lo largo de la ronda. Sin embargo, en cuanto Ochako entró en el claro donde se encontraba su punto de recolección, se sorprendió al ver a su compañero apuntándole con un rifle. Con un grito, juntó las manos por reflejo y se dejó caer al suelo, rodando por el impacto, al tiempo que oía el estallido de los disparos sobre ella. Un golpe sordo y un croit forzado siguieron al disparo, y Ochako aprovechó la oportunidad para levantar la vista y ver qué ocurría. Tsu había estado mucho más cerca que Ochako, aparentemente lo suficientemente cerca como para poder arrebatarle el brazo. Ahora, sin embargo, se había retirado al borde del claro, cuidándose el costado donde una bala de perdigones del rifle de Yaomomo la había impactado. Yaomomo preparó su rifle y apuntó con cuidado a Tsu, lista para disparar de nuevo si era necesario. En voz baja, le habló a Ochako. Hay un agujero para depositar tus objetivos en el lado sur de la defensa. Te cubriré mientras lo haces. Cuando Todoroki le pidió a Yaomomo que creara algo para defender su punto de recolección, Ochako esperaba algo simple, como un escudo metálico que cubriera a sus objetivos para dificultarles las cosas a sus competidores. Sin duda, no esperaba algo tan complejo y mecánico. Mientras Ochako dejaba caer sus objetivos en el agujero que Yaomomo le había indicado, se oyeron una serie de ruidos metálicos y zumbidos mientras sucedían cosas vagas fuera de su vista. Ochako permaneció allí de pie, con las manos preparadas por si algo explotaba. Aún no estaba del todo segura de qué hacía, pero los ruidos se fueron apagando y dos agudos dinks resonaron en el claro. Al parecer, la máquina estaba muerta. Tsu volvió a saltar con dificultad, aparentemente habiendo decidido que había presas más fáciles en otro lado. Con la adrenalina de la persecución finalmente terminada, Ochako apenas se dio cuenta de las náuseas que sentía. Se dobló sobre las rodillas, agarrándose el abdomen, intentando mantener el contenido de su estómago en su sitio. Sin su disfraz, su cuello y sus muñequeras ajustados, se vio obligada a apretar los puntos de presión de sus muñecas para intentar contener las náuseas. Tras unos instantes al borde del vómito, las oleadas de repugnancia comenzaron a disminuir y Ochako pudo abrir los ojos de nuevo. Frente a ella estaba Yaomomo, con un rifle de perdigones a su lado, ofreciéndole una pastilla medicinal. Es Dramamina con receta médica estándar, diseñada para aliviar el mareo. Apuesto a que te aliviaría el dolor de tu don. Ochako miró la medicina con recelo. Después de todo, por mucho que confiara en Yaomomo, crear una medicina era un proceso complicado sin garantía de que funcionara bien a la primera. Un momento después, una nueva oleada de náuseas eclipsó cualquier duda, y Ochako agarró con entusiasmo la pastilla que le ofrecía. Intenté preparar una fórmula de acción rápida, pero aún podría tardar unos minutos en hacer efecto, continuó Yaomomo. Lo siento, pero aún necesito repasar mi farmacología.
Ochako seguía jadeando, doblada en el suelo, pero las náuseas empezaron a remitir más rápido que antes. En cualquier caso, llevas ahí fuera casi 20 minutos seguidos. Puedes tomarte un respiro. No. Ochako solo había logrado traer 4 objetivos en total. Al estar en el bosque, no tenían forma fácil de comprobar el rendimiento de los demás equipos, así que necesitaban esforzarse al máximo para asegurarse el pase a la siguiente ronda. Intentó ponerse de pie, pero le resultó mucho más difícil de lo esperado. Quizás se había esforzado más de lo que pensaba en sus anteriores aventuras aéreas. En lugar de levantarse, Ochako solo logró impulsarse, aterrizando torpemente de espaldas y sin dejar de jadear. Yaoyorozu tiene razón, la voz de Todoroki atravesó el claro mientras se deslizaba sobre un trozo de hielo. La mayoría de los objetivos han sido capturados por algún equipo. Introdujo con naturalidad otras 4 esferas en el artefacto de Yaomomo, y Ochako intentó no sentir celos de que pudiera volver a entrar con todo su arsenal tan fácilmente. Tenemos que cambiar de planes. Ochako observó distraídamente cómo Yaomomo preparaba unas compresas calientes y se las entregaba a Todoroki, quien rápidamente las presionó contra su costado derecho. Su rostro permaneció inmóvil, pero algo de la tensión pareció disiparse de su postura. Una vez segura de que estaba calentándose, Yaomomo comenzó a hablar. Con los 4 que acabas de traer, sumamos 17 en total. Ochako se preguntó cuántos de ellos habría traído Todoroki contra Kirishima. Este evento no parecía favorecer las fortalezas de Kirishima, sobre todo, pero el chico ya la había sorprendido antes. ¿Sabes dónde están la mayoría de los demás? ¿Cuál es el nuevo plan? Fue extraño ver a Yaomomo, normalmente tan tranquilo y al tanto de la planificación, ceder inmediatamente a Todoroki sobre cómo abordar este evento. Ochako no había dicho nada antes, al principio de la partida, principalmente porque el plan de Todoroki era sencillo y sensato. Pero con Midoriya, tanto en la primera ronda como durante el entrenamiento de Don, Yaomomo siempre había contribuido de igual manera. Ahora, en cambio, Todoroki simplemente impuso su voluntad y ella la aceptó. Ochako no entendía bien por qué. Creo que el equipo de Yanagi tiene una de las reservas más grandes. He visto a Ida y Tokage conseguir bastantes objetivos. Aparte de eso, los equipos de Midoriya y Awase probablemente sean los que más, pero todos tienen al menos algunos. En definitiva, no es de extrañar, dadas las composiciones de los equipos y las posiciones finales de la última ronda. Todoroki continuó. Uraraka, cuando te sientas mejor y Kirishima regrese, deberías ver si puedes robarles algún objetivo a los equipos de Midoriya o Awase. Si no, intenta con los demás equipos. Yaoyorozu, quédate aquí con Kirishima y defiende lo que ya hemos recolectado. Pronto tendremos carroñeros probando nuestras defensas, supongo. ¿Y qué harás, Todoroki? Preguntó Yaoyorozu con humildad. Un brillo en sus ojos indicaba que no estaba contenta con permanecer a la defensiva durante todo el evento, pero no dijo nada al respecto. Iré yo mismo a por el equipo de Yanagi y capturaré el objetivo dorado. Corregiré mi error de la ronda anterior y la derrotaré yo mismo. Shoto había vigilado al equipo de Yanagi durante los primeros 20 minutos del evento, solo para asegurarse de saber dónde estaba el objetivo dorado. Su plan, como Shoto había observado, estaba bien pensado. Ida y Tokage tenían una ventaja en movilidad y capacidad para hacer varias cosas a la vez, por lo que se les encargó recolectar objetivos. Tokoyami y la propia Yanagi, con sus donaciones excepcionalmente poderosas, se quedaron atrás en la defensa para obligar a otros equipos a alejarse de su punto de recolección. Sin embargo, incluso peculiaridades tan poderosas como las suyas eran susceptibles de agotarse en el transcurso de un conflicto prolongado. El hecho de que hubiera estudiantes de tantos equipos diferentes compitiendo por el objetivo dorado parecía ser una ventaja para Yanagi y Tokoyami, ya que sus oponentes tenían que preocuparse tanto entre sí como por los defensores. Al principio de la ronda, tras unos momentos de caos, los atacantes parecían concentrados en aplastar a Yanagi y Tokoyami, sin mucho éxito. Sin embargo, a medida que transcurría el tiempo y más contendientes se unían a la creciente refriega en el claro cerca del punto de recolección, los conflictos entre ellos dieron a Yanagi y Tokoyami un poco más de margen de maniobra.
Peor aún, Ida y Tokage aparentemente habían regresado definitivamente y estaban ayudando en la defensa general. Mientras Shoto observaba de cerca, se dio cuenta de que la propia Yanagi desempeñaba un papel mucho menor ahora que al principio del evento, con apenas un rastro de púrpura en el claro. No le preocupaban Ida ni Tokage, y su experiencia en las pruebas de combate anteriores le hacía creer que podría enfrentarse a Tokoyami en esas condiciones de luz. Yanagi parecía igualarlo en potencia bruta, pero era evidente que estaba al borde del agotamiento por su don, sobre todo después de su exhibición en el primer asalto. Por lo tanto, no había mejor momento para atacar que ahora, antes de que tuviera la oportunidad de descansar demasiado tiempo. Shoto salió de entre los árboles hacia su objetivo con un propósito inquebrantable. La melee se detuvo y se separó frente a él, aunque no estaba claro si fue casualidad o no, pero en última instancia irrelevante. Era una vez menos que necesitaba usar su don, y eso era todo lo que importaba. Sin embargo, a mitad de camino, los estudiantes a su alrededor parecieron darse cuenta al unísono de que lo tenían rodeado y ya no se separaban tan fácilmente. Fue un estudiante corpulento y musculoso de la clase 1B, Sato, si no recordaba mal, quien finalmente intentó detenerlo. No intercambiaron palabras, pero en cuanto su mano se posó en el hombro derecho de Shoto, este lo congeló en el acto. Tras zafarse del gélido agarre de Sato, Shoto se volvió hacia los demás competidores que lo rodeaban. Les aconsejo que no se interpongan en mi camino. El rugido de los motores fue suficiente advertencia para que Shoto se agachara y observara cómo el intento de Ida por atraparlo solo encontraba aire. Como si esto fuera una señal para los demás estudiantes de la zona, quienes lo rodeaban aparentemente decidieron que él era el objetivo prioritario. Shoto suspiró. Nadie parecía tomar en serio sus advertencias. En un instante, los 8 estudiantes más cercanos, incluyendo a Ida, se quedaron congelados en el suelo. Shoto no tenía tiempo para esto. Necesitaba llegar a Yanagi cuanto antes para debilitarle y robarle el objetivo dorado. No había forma de que pudiera congelar a todos los demás estudiantes y encargarse de Yanagi al mismo tiempo, así que tendría que concentrarse en uno u otro. Shoto continuó su camino hacia el punto de encuentro, levantando un muro entre él y el resto de los competidores en cuanto hubo espacio. Idealmente, volverían a luchar entre ellos una vez separados de la amenaza obvia, pero no había garantía de que eso sucediera. Tenía que darse prisa. Un puño lo golpeó en el costado derecho. El impacto fue algo menor debido al frío que le entumecía los nervios. Una mirada a ese lado no reveló nada, pero en cuanto miró, recibió una fuerte patada en la pierna izquierda, que lo hizo caer sobre una rodilla. Así que era Tokage. Esperaba que el frío puro de la pared de hielo la ahuyentara. Era obvio que tenía rasgos de lagarto, y el letargo inducido por el frío parecía una clara debilidad para su don. Al parecer, había entrenado lo suficiente para superar los efectos inmediatos. Daba igual. Ahora que Shoto sabía que Tokage intentaba detenerlo, solo tenía que encontrar sus partes. Su puño y pie fueron fáciles de encontrar, pues acababan de golpearlo, y ambos quedaron congelados al instante en una columna de hielo. Shoto dejó vagar la mirada, y en cuanto vio movimiento en el aire a su alrededor, una nueva columna se elevó para capturar otro trozo del cuerpo de Tokage. Temblando levemente, Shoto aceleró el paso al acercarse al punto de recolección. Tokage no había sido derrotada por completo, pero estaba seguro de haber congelado suficiente parte de su cuerpo para asegurarse de que no interfiriera en su camino. Ahora solo quedaba Yanagi. Podía verla, de pie justo frente al punto de recolección, mirando en su dirección, pero no directamente a él, como si estuviera más concentrada en la lucha al otro lado del muro de hielo. Otro estudiante podría estar irritado por la expulsión, pero Shoto solo encontró una fría determinación al verlo. Terminaría su revancha antes de que ella tuviera la oportunidad de tomar represalias. Con su objetivo a la vista, Shoto lanzó un iceberg hacia Yanagi. Fue un ataque considerable, pero quería asegurarse de que fuera lo suficientemente grande como para eliminarla de la contienda al instante. Podría encargarse de ella si no lo hacía, pero dificultaría mucho más la adquisición del objetivo dorado y el regreso a la seguridad de su propio punto de recolección. Sin embargo, mientras observaba el ataque acercándose a Yanagi, algo no encajaba.
Incluso ahora, con la evidente ola de hielo dirigiéndose directamente hacia ella, la chica seguía con la vista fija en la pared de hielo, aparentemente despreocupada por el inminente ataque. Sin embargo, antes de que tuviera tiempo de sentir algo más que un hundimiento, una oscuridad se extendió desde detrás del punto de encuentro, interponiéndose entre Yanagi y el hielo. Un estruendo resonó por todo el claro cuando el glaciar que Shoto había invocado se detuvo en seco. La oscuridad se enroscó en las esquinas del iceberg mientras las garras se hundían profundamente en el hielo, destrozándolo en una ventisca. Sombra oscura se alzó, tan grande como Todoroki la había visto jamás, rugiendo de alegría ante la emoción. De alguna manera, con tanta emoción, había logrado olvidarse por completo de Tokoyami. El chico con cabeza de pájaro estaba muy atrás, oculto casi por completo de la luz del día por el follaje, excepto donde su sombra umbilical lo conectaba con su don. Ya he esperado bastante, Fumi. Haré esto rápido. Obviamente, Tokoyami había estado permitiendo que Sombra Oscura se activara en la oscuridad. La fuerza de voluntad del chico debió ser inmensa para contenerla hasta que llegara el momento ideal. De todas formas, ahora que estaba expuesto a la luz del sol, incluso en este claro sombreado, Sombra Oscura no pudo resistir mucho tiempo. Incluso ahora, los ojos del don estaban cambiando de naranja a su amarillo habitual. Shoto, sin embargo, no tuvo la oportunidad de esperar tranquilo, ya que Sombra Oscura lo atacó, veloz como una víbora. Sin embargo, ambos combatientes se quedaron paralizados por el impacto al oír un crujido ensordecedor en la pared de hielo. Shoto, mirando por encima del hombro, se quedó atónito al ver que la pared se partía limpiamente por la mitad en su punto más grueso. Enmarcado perfectamente por la pared destrozada se encontraba Izuku Midoriya, con un relámpago verde destellando sobre su cuerpo, la mirada fija y decidida, brillando levemente a la sombra de los restos de la pared. La tarea de Shoto se había vuelto mucho más desafiante, pues estaba seguro de que Midoriya tenía un plan. Izuku no tenía ni idea de lo que estaba haciendo allí. Esencialmente, los 100 objetivos estándar se habían encontrado en este punto, y Asui, no, Tsu, estaba haciendo todo lo posible por dar caza a cualquiera que estuviera indefenso. Su equipo había logrado recolectar 18 de las esferas en este punto, la mayoría de ellas relativamente pronto. Si bien, en principio, había suficientes otros objetivos disponibles para mantenerlos fuera de los 4 primeros del evento, en la práctica era increíblemente improbable. Suponiendo que nadie robara ninguno de sus objetivos en este punto, seguirían adelante, por eso no tenía ningún sentido que estuviera allí, en medio de la lucha por el objetivo dorado, gastando parte de su carga de Fajin para romper la barrera de hielo de Todoroki. Claro, Kaibara y Kaminari estaban a la altura de defender su punto de recolección, pero tenían razón al afirmar que el equipo que capturara el objetivo dorado atraería todas las miradas en la ronda final. Tras reflexionar, a Izuku no le importaba en realidad. De hecho, no quería que nadie más que All Might y Kyoka lo viera en la final, pero sabía que eso era imposible. Sin embargo, en el calor del momento, con Kaibara y Kaminari mirándolo con esperanza, había accedido a venir allí para ver si podía atrapar al objetivo dorado. Y mientras estuviera allí, pensó Izuku, bien podría darlo todo. Frente a él estaban Todoroki y Sombra Oscura, ambos recuperándose rápidamente del impacto de su aparición. Todoroki se recuperó un poco más rápido, lanzando a Sombra Oscura un ataque de hielo que empujó el don hacia Tokoyami, pero Sombra Oscura respondió rápidamente, arrancando 2 grandes trozos de hielo y lanzándolos contra Todoroki. Esos dos podrían distraerse por un momento. A Izuku no le importaría en absoluto. Eso significaba que lo único que se interponía entre él y el objetivo dorado era la propia Yanagi, de pie tranquilamente frente a su punto de recolección. Izuku no estaba seguro de cuánto tiempo le quedaba en la ronda, pero no debía de ser demasiado. Con el 1 para todos latiendo en sus venas a un ritmo constante del 5%, Izuku se lanzó hacia Yanagi. Por un momento, pensó que sería tan fácil como correr más rápido de lo que ella podía reaccionar, pero claro, nada podría ser tan fácil. En cuanto Izuku se acercó a Yanagi, su ropa comenzó a brillar con la luz rosa violácea característica de su don. Sentía como si varias personas muy fuertes lo estuvieran sujetando físicamente.
Incluso con el 5% del uno para todos recorriendo su cuerpo, Izuku se detuvo rápidamente, e incluso el don de Yanagi lo empujó hacia atrás. Sin embargo, su atención pronto se dividió, ya que más estudiantes inundaron la brecha en el muro de hielo de Todoroki. Escamas, cuernos, cinta adhesiva y otros proyectiles fueron desviados con apenas un ligero destello púrpura cada vez que se acercaban demasiado a Yanagi o a su punto de recolección. Los estudiantes seguían luchando entre ellos por quién conseguiría el objetivo dorado, pero quienes se encontraban demasiado cerca de Yanagi eran rápidamente empujados aún más lejos. Izuku llevó su uno para todos al 7% y logró detener su retroceso. Estirándose aún más, al 9%, el máximo que podía alcanzar sin molestias, Izuku comenzó a avanzar, acercándose a Yanagi y al objetivo dorado tras ella. Su avance era lento, pero Yanagi parecía no haber notado su movimiento aún. Izuku intentó mantenerlo así. Cuando la mirada de Yanagi volvió a posarse en él, se quedó paralizado, retrocediendo al 7% para no perder ningún progreso. Sin embargo, ella no lo miraba a él, sino a Todoroki, quien había dominado a Tokoyami. Ahora, caminaba lenta pero decididamente hacia el punto de recolección, con escarcha cubriendo todo su costado derecho. La ropa de Todoroki lo envolvió con fuerza, pero un instante después, un glaciar apareció entre él y Yanagi, de unos 3 metros de altura, extendiéndose entre ellos a lo largo de todo el camino hasta su cesta de recolección. Fue suficiente para romper su línea de visión hacia Todoroki y liberarlo. Aceleró el paso mientras Yanagi comenzaba a usar su don en el glaciar. No quiso mostrar el mismo poder que al final del primer asalto. La lucha se reflejó en su rostro mientras concentraba la mayor parte de su poder en destruir el glaciar. Esta distracción le permitió a Izuku reanudar su actividad, incluso con solo el 7% de One for All. Alcanzando el 9%, Izuku incluso pudo correr y se orientó para llegar tras el glaciar de Todoroki lo antes posible. Por el rabillo del ojo, vio que la atención de Yanagi se dividía por un instante, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Entonces, estaba tras el iceberg y era libre. Izuku se tambaleó ante la repentina libertad de movimiento, pero rápidamente se recompuso y se lanzó contra Todoroki con el uno para todos rugiendo en su interior. Todoroki se giró, con los ojos abiertos de par en par ante la rápida aproximación de Izuku, y algo brilló. Llamas danzaron a lo largo de su brazo izquierdo, lanzándose hacia Izuku en algunos puntos. Por reflejo, Izuku saltó a un lado. Todoroki simplemente se quedó paralizado, mirando su mano izquierda con los ojos abiertos, conmocionado o asustado. Izuku no supo decir sí. No dispuesto a esperar más a que Yanagi atravesara la barrera de hielo hasta él, Izuku aceleró hacia el punto de recolección, listo para agarrar el objetivo dorado tan pronto como llegara. Pero el objetivo dorado no estaba allí. A pesar de la presencia de unos 20 objetivos plateados normales, no había ninguna esfera dorada en el punto de recolección del equipo de Yanagi. Izuku ni siquiera tuvo tiempo de procesarlo antes de que el glaciar de Todoroki finalmente cediera, estallando en una tormenta de fragmentos de hielo. Inmediatamente sintió que su ropa se apretaba de nuevo, y esta vez ni siquiera intentó resistirse. Alguien había llegado primero. Sonaron trompetas a lo lejos, indicando el final del evento, y la fuerza que lo mantenía en su lugar disminuyó, pero Izuku apenas podía concentrarse. Su mirada se dirigió a Yanagi, pero ella parecía tan sorprendida como él por la ausencia del objetivo dorado, y mucho más angustiada. Así que no se trataba de una treta de su equipo, sino de alguien que había logrado robarles el pase garantizado a la siguiente ronda ante sus narices. Atención, todos los participantes de la segunda ronda. Los altavoces integrados en el punto de recolección cobraron vida, con la voz de Midnight inundando el lugar. La ronda fue muy reñida, pero solo 4 equipos pueden avanzar a la ronda final. Con su adquisición de última hora de la esfera dorada, el equipo Nenuki se lleva la clasificación automática para la ronda final. Esto también significa, por supuesto, que el equipo Yanagi no avanzará, a pesar de tener suficientes puntos para hacerlo. Izuku se dio cuenta de que no había visto ni rastro de Onenuki en toda la ronda, ni de ninguno de sus compañeros. En principio, sin embargo, habría sido bastante fácil para Agakure o Shinzo ocultar el objetivo dorado.
Los 3 equipos restantes que avanzaron, sin ningún orden en particular, son el equipo Todoroki, el equipo Midoriya y el equipo Awase. Izuku dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Por muy seguro que estuviera de que su equipo pasaría a la siguiente ronda, oírlo confirmado le quitó un peso de encima. El equipo de Kyoka también lo había logrado, lo cual también le conmovió. De hecho, de sus amigos, solo Shoji no había llegado a la final. Las consecuencias de que te asignen equipos. Felicidades a nuestros finalistas. Los clones de ectoplasma se abren paso por el bosque para recogerlos a todos. Nos vemos pronto. Midnight terminó con un tono coqueto, totalmente propio de su personaje y totalmente inapropiado para una profesora de preparatoria. Izuku no tuvo tiempo de pensarlo, ya que Todoroki se acercó a él con fuego en la mirada. Midoriya. Parecía que controlaba sus sentimientos, forzando una fachada estoica. Tenemos que hablar. En privado. Cuando volvamos, antes de comer, sígueme. El tono de Todoroki no dejaba lugar a discusión. Probablemente solo quería reiterar su desafío anterior, así que Izuku decidió seguirle la corriente. Ojalá no tardara mucho y pudiera reunirse con Kyoka y sus amigos para comer. La fisioterapia era una de las cosas que menos le gustaban a Aux. Después de todo, uno asumiría que con tantas peculiaridades curativas diferentes, la fisioterapia ya no debería ser necesaria. Resulta que romperse la columna en 4 lugares diferentes, entre otras lesiones variadas que había recibido defendiendo a Ma, significaba que necesitaba fisioterapia sin importar cuántas peculiaridades curativas le lanzaran. Por lo tanto, para distraerse del aburrimiento de sus ejercicios de fisioterapia, había puesto el Festival Deportivo de la UA. Normalmente, Aux le pediría a uno de sus compañeros que lo viera para ver si había algún estudiante de primer año interesante al que debería prestar atención, pero dado que había estado dedicado exclusivamente al trabajo de oficina durante su recuperación, pensó que era una distracción razonable. Y a diferencia de años anteriores, la comisión le presionó para que aceptara a un becario de primer año. Bueno, más que presión, le exigieron que aceptara al menos a uno de los finalistas de primer año, insinuando con vehemencia que prefería más, o de lo contrario empezaría a perder privilegios. Dado que también se habían referido a la atención médica que le había impedido convertirse en sexipléjico, después de todo, sus alas eran extremidades adicionales, como un privilegio, decidió no probarlos. Tras investigar un poco, descubrió que la comisión había emitido este edicto no solo para él, sino también para aproximadamente la mitad de los 15 mejores. Endeavor, Besgenist, Wash, Krust, Gandorka, Shishida y Yoroi Musa. Todos héroes considerados muy confiables por la comisión. Presumiblemente, la comisión estaría monitoreando esas solicitudes para asegurarse de que cada uno de los 16 mejores recibiera al menos una solicitud de dichos héroes muy confiables. Cabe destacar que All Might y los 2 héroes, a quienes recientemente les había ofrecido la Torre Might, Edge Sotikamo y Watts, no estaban incluidos en este edicto, ni tampoco Miruko ni Ryukyu. La comisión siempre tenía planes en marcha, y Aux habría pagado un ojo de la cara por saber cuál era el objetivo de este en particular. Una parte de él seguía decepcionado porque el equipo de la chica fantasma no había logrado llegar a la ronda final. Claro, el plan de la chica invisible de esperar a que todos se distrajeran y correr hacia el objetivo dorado era genial, y lo hizo a la perfección, pero aún así lo dejó molesto. Al fin y al cabo, significaba que no podía aceptar ni un pájaro como becario. No estaba haciendo pucheros, muchas gracias. Sinceramente, si hubiera podido, habría aceptado a la chica fantasma y al chico pájaro como becarios. El don de telequinesis de la chica parecía funcionar de forma similar a su propio control sobre las plumas, y podía enseñarle muchísimo sobre multitarea y control preciso. El chico, además de ser un pájaro, unas reglas absurdas lo dejaban fuera de la final, tenía un don fascinante que rebosaba de potencial. Ambos eran evidentemente potencias, y si jugaban bien sus cartas, probablemente serían 2 de los pocos aspirantes a héroe con el potencial para seguirle el ritmo en velocidad en el aire. Pero, por desgracia, las reglas eran las reglas. Quizás les enviaría invitaciones para hacer prácticas con él de todas formas. Su agencia estaba creciendo.
Podrían encontrar espacio para 3 becarios en total. En algún lugar. De alguna manera. En cuanto a los 16 finalistas, prestó atención a la pantalla una vez más, mientras Present Mickey y Eraserhead terminaban su descripción de la ronda final y los equipos que participaban en ella. Y aquí lo tienen, amigos, los 4 equipos ganadores de nuestra búsqueda del tesoro por equipos, y nuestros concursantes avanzando a la ronda final. Bueno, Eraserhead, tuviste muchos análisis útiles para nuestros espectadores durante esa última ronda. ¿Algo más que quieras decir sobre nuestros finalistas antes de la pausa? Cualquiera podría ganar. No te dejes engañar por peculiaridades llamativas ni por posiciones anteriores. Sabias palabras de nuestra momia residente. Les dejamos la clasificación para la ronda final, un torneo de lucha 1 contra 1. Nos vemos al otro lado, amigos. Momo Yaoyorozu contra Denki Kaminari, Yuga Aoyama contra Ochako Uraraka, Kyoka Hiro contra Ihiro Kirishima, Itoshi Shinzo contra Toru Agakure, Yosetsu Awarse contra Mei Atsume, Tsuyu Asui contra Senkai Bara, Shoto Todoroki contra Juso Onenuki y Sukumi Dorilla contra Mina Sido. Aux estudió la clasificación cuidadosamente. A pesar de lo que había dicho Eraserhead, se sentía cómodo prediciendo que al menos 10 de los estudiantes restantes no tenían ninguna posibilidad. La clasificación simplemente no los favorecía en absoluto. Malas combinaciones de peculiaridades o simplemente una falta general de potencia de fuego. Ya se había sorprendido antes, pero no a menudo. De los 16 finalistas, solo unos pocos le habían llamado la atención para posibles prácticas. Uno era el chico Todoroki, pero Endeavor tenía prácticamente garantizado que también le ofrecería unas prácticas, al igual que a la mitad de los héroes del país. Incluso si, por alguna razón, el chico no se iba con su padre, era casi seguro que elegiría a otro héroe con un don basado en emisores en lugar de AUX. Quizás alguien como Wash. Tsuyu Asui y Ochako Uraraka despertaron su interés durante su persecución aérea en la segunda ronda. Fue pura suerte que los drones con cámara estuvieran en la zona para observarla, pero ambos eran lo suficientemente decididos y ágiles como para integrarse en su agencia. Además, Asui tenía una mutación, al igual que él, así que podía ofrecerle consejos útiles sobre diversos temas. Tendría que ver qué tal eran sus habilidades de combate. Sin embargo, la estudiante que más deseaba como becaria era Momo Yaoyorozu. Un don increíblemente poderoso que parecía limitado por la indecisión de la chica. Si en algo Aux sabía que era bueno, era en planificar y tomar decisiones sobre la marcha, juego de palabras intencionado. Si Yaoyorozu podía aprender eso de él, sería imparable. Probablemente no era lo que la comisión quería que enseñara a sus pasantes, pero tendría que servir. Ojalá fuera lo suficientemente inteligente como para comprender todo lo que presumiblemente querían que aprendiera. Sería una pena que terminara como él. Su plan había funcionado. Kyoka no estaba del todo segura de cómo había funcionado su plan para la segunda ronda, pero así fue. La mayoría de los otros equipos habían enviado al menos a uno de sus competidores a perseguir al objetivo dorado todo el tiempo, dejando como máximo a un miembro de su equipo para capturar objetivos regulares. La combinación de Aoyama y Atsume permitió a su equipo capturar casi tantos objetivos como los de Todoroki y Midoriya. Bueno, fue casi exclusivamente Atsume quien capturó esos objetivos, ya sea sola o con su dron. Aoyama se vio envuelta en un enfrentamiento sorprendentemente largo contra Monoma relativamente al principio de la ronda. En cualquier caso, Kyoka podía localizar los objetivos, Awase asegurarse de que no los robaran, Atsume atraparlos y Aoyama era una llamativa distracción. Todo funcionaba a la perfección. Hubo algunos momentos en que otros estudiantes intentaron emboscar a Atsume de regreso al punto de recogida, pero Kyoka pudo advertirla en cada uno de esos casos. Al final, obtuvieron el cuarto mayor número de puntos de todos los equipos, pero dado que el equipo de Yanagi fue descalificado por perder el objetivo dorado, consiguieron colarse en la final con la tercera puntuación más alta. Lo primero que Kyoka quería hacer ahora que, de alguna manera, estaba en la final era encontrar a Izuku y celebrarlo con un almuerzo. No esperaba pasar ni siquiera de la primera ronda de los combates individuales.
El solo hecho de llegar a la ronda final ya era un logro suficiente para ella. Dejad los golpes y la fama a gente como Izuku. Por muy tímido que pareciera, siempre estaba a la altura de las circunstancias y era una inspiración cuando se le pedía. Solo necesitaba un poco de motivación para superar el obstáculo. Además, tenía la peculiaridad de All Might, su propia inteligencia y determinación. No había fuerza en el planeta que pudiera impedirle ser el héroe número uno si se lo proponía. Habían tenido que regresar a la arena con sus equipos aún sin ningún motivo aparente, según Kyoka, lo que significaba que no podía ir a buscar a Izuku hasta que les permitieran reunirse y almorzar. Por desgracia, en cuanto los despidieron, Todoroki, precisamente, se llevó a Izuku a los túneles bajo el estadio de la UA, con su rostro estoico más enmascarado de lo habitual. Dado como el estudiante recomendado le había hablado a Izuku antes de la primera ronda y dado que Izuku había obtenido una puntuación más alta que Todoroki en las dos primeras rondas, Kyoka no estaba del todo contenta de verlos escabullirse sin ser vistos. Todoroki no parecía el tipo de persona que recurre a trucos turbios para obtener la ventaja, pero tampoco parecía el tipo de persona acostumbrada a perder la ventaja. Puede que esta fuera la primera vez que participaba en una competición sin ganar. Kyoka lo seguía a ambos antes de que se le ocurriera una excusa. La alarma sonaba en su cabeza mientras los seguía, alejándose cada vez más del rugido de la multitud que los seguía y los subía. Se aseguró de mantenerse fuera de la vista, confiando en su oído para mantenerse detrás de ellos. Finalmente, Todoroki se detuvo e Izuku lo siguió. Kyoka se quedó atrás, aguzando el oído para oír algo, pero los dos simplemente permanecieron allí, en silencio. En el silencio, podía oír los corazones de ambos, incluso a esa distancia. Ambos latían con fuerza. A pesar del estoicismo que Todoroki había mostrado antes, debía de estar muriendo de ansiedad por dentro. Finalmente, fue Izuku quien rompió el incómodo y gélido silencio. ¿Tenías algo que decir? Si no nos damos prisa, probablemente no tendremos tiempo para almorzar. No tiene sentido. Todoroki fue tan directo y serio como siempre. Disculpa. Me ha sorprendido la fuerza de los estudiantes aquí en Wayanagi, Tokoyami, o Nenuki. Todos lograron superarme en un momento u otro. Pero tú lo has hecho en múltiples ocasiones. Tanto es así que me abrumaste hasta el punto de romper mi promesa, no estoy segura de entenderte. Kyoka estaba segura de que no lo entendía. Era obvio que Todoroki se comparaba con los mejores estudiantes de ambas clases, pero ¿cuál era su promesa? ¿Y qué tenía que ver Izuku con eso? La presión que sentí al final de la última ronda fue la misma que sentí en el Uzui cuando luchabas contra los Nomu. Y fue la misma que he sentido por parte de All Might. Al principio lo atribuía a una coincidencia, pero me he visto obligado a considerar explicaciones más inusuales. Eso no era bueno. Izuku había sido bastante inflexible en cuanto a que su don representaba un riesgo para la seguridad nacional si se descubría. Ojalá Todoroki hubiera tomado un rumbo completamente diferente, o si no, esta discusión podría volverse muy problemática muy pronto. Izuku tragó saliva al oír la declaración de Todoroki. ¿Cómo? Eres el hijo ilegítimo de All Might. El silencio fue la única respuesta que Todoroki obtuvo al principio, y Kyoka solo podía imaginar cómo se vería la cara de Izuku en ese momento. Le costó mucho contener la risa, tanto que casi se pierde el comentario susurrado de Izuku. Joder, ojalá. A pesar de sí misma, Kyoka soltó una pequeña risa ante ese comentario, antes de cubrirse rápidamente la boca con las manos y los audífonos. ¿Qué? Kyoka esperaba fervientemente que Todoroki respondiera al susurro de Izuku, no al ruido que había hecho. Por suerte, no se oían pasos acercándose, y parecía que su presencia seguía pasando desapercibida. Izuku dejó escapar un pequeño suspiro antes de responderle directamente a Todoroki. No, no lo soy. Mi padre se llama Hisashi Midoriya. Acabo de enterarme de que trabaja para el HPSC, así que puede que incluso lo conozcas en algún momento. Dicen que me parezco mucho a él, pero yo personalmente no lo veo así. Kyoka había visto fotos, y sin duda había un parecido. Todoroki no parecía convencido. En fin, hay algo entre tú y All Might. Él está interesado en ti más allá de la similitud entre sus peculiaridades.
Eso hace que sea aún más importante para mí derrotarte en la siguiente ronda. En serio, si vas a repetir tu declaración de guerra de antes, me voy a almorzar. Siempre era agradable cuando Izuku superaba su ansiedad y dejaba salir un poco de su sarcasmo interior. Era bastante bueno con ella, pero parecía que molestarlo era la mejor manera de que lo hiciera con otras personas, por el momento. Ojalá mejorara con el tiempo y con amigos de verdad. Sabes que mi padre es Endeavor. Kyoka no oyó la respuesta de Izuku, probablemente un asentimiento, pero la revelación le sorprendió un poco. En retrospectiva, era obvio, pero una estudiante con un don basado en el hielo no le hacía pensar en el héroe número 2. Lleva 20 años intentando, sin éxito, arrebatarle el primer puesto a All Might. Así que decidió adoptar un enfoque diferente. ¿Qué sabes tú de los matrimonios con don? Izuku emitió un sonido de disgusto desde lo más profundo de su garganta. Lo suficiente para saber que no me gusta a dónde va esto. Kyoka no pudo evitar estar de acuerdo. Mi madre tiene una poderosa peculiaridad de hielo. Su primer hijo, Touya, tenía una peculiaridad de fuego aún más poderosa que la de Endeavor, pero solo resistencia al frío, no al calor. A Endeavor no le importó y lo entrenó hasta su muerte. Touya fue consumido por su propia peculiaridad mientras Endeavor observaba. Kyoka sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía Todoroki hablar de la muerte de su hermano mayor con tanta indiferencia? Soy el cuarto hijo que le impuso todo para tener una peculiaridad como la mía. Una que era mitad hielo y mitad fuego, con tolerancia para ambas. Todoroki, Kyoka podía oír las lágrimas en los ojos de Izuku al pronunciar el nombre de Todoroki. Ignoró deliberadamente las suyas. Me criaron para ser un héroe que pudiera superar a All Might, todo para cumplir su sueño. La áspera ira finalmente rompió el tono sereno de Todoroki, dándole aún más emoción a su relato. Respiró hondo para recomponerse antes de continuar, con las emociones nuevamente encerradas en lo más profundo de su ser. La muerte de Touya destrozó a mi madre. Al parecer, me parezco bastante a él, sobre todo en mi lado izquierdo. Al final, todo lo que podía ver cuando me miraba era a Touya, ardiendo, rogándole que lo ayudara. Me echó agua hirviendo encima para intentar apagar esas llamas imaginarias. Una parte distante de la mente de Kyoka notó el origen de la cicatriz de Todoroki, mientras el resto de ella se tambaleaba ante estas revelaciones. Endeavor la internó en un hospital psiquiátrico por dañar su obra maestra. Tras un momento de silencio, probablemente para recomponerse, Izuku preguntó lo que a Kyoka le pareció una pregunta muy razonable. ¿Por qué me cuentas esto? Para que sepas que usar su fuego en la ronda anterior fue una aberración. Algo que nunca volverá a suceder. Kyoka no entendía la lógica de Todoroki. Esta conversación parecía como si saltara de un tema a otro con una mínima conexión entre ellos. Te derrotaré sin su don podrido. Le demostraré a él y al mundo que puedo llegar a la cima solo con el hielo de mi madre. El sonido de los pasos de Todoroki hizo que Kyoka se tensara, preparándose para esconderse, pero caminaba en dirección opuesta. Sin embargo, tenía una última declaración para Izuku al salir. Guárdate tu conexión con All Might para ti. No importa. Te derrotaré usando solo mi lado derecho, Todoroki. Los pasos del chico se detuvieron ante las palabras de Izuku. Lo siento. Nadie debería pasar por eso. Eso era decirlo suavemente. Pero nadie te va a ser indulgente por tu pasado. Todos queremos ganar. Y si terminamos enfrentándonos, tendrás que enfrentarte a mí con todas tus fuerzas. HMPH. Los pasos de Todoroki se reanudaron mientras se alejaba. Al parecer, no sentía la necesidad de responder a la respuesta de Izuku, como tampoco la había sentido en la sala de preparación. Kyoka esperó a que sus pasos se desvanecieran por completo, oyendo a Izuku deslizarse por la pared hasta sentarse en el suelo, antes de salir de su escondite para pararse a su lado. Izuku no reaccionó con sorpresa a su aparición, mirando fijamente hacia donde Todoroki presumiblemente se había alejado. Debió saber que ella estaba allí desde el principio. ¿Lo sabía Todoroki? Los pensamientos de Kyoka fueron interrumpidos por Izuku, casi para sí mismo. De verdad necesito dejar de enemistarme con el estudiante más fuerte de nuestra clase. El segundo más fuerte, verde. Kyoka extendió una mano para ayudar a Izuku a ponerse de pie. En lugar de aceptarlo, la miró con confusión.
¿Qué? ¿Quién crees que es? Ah, ¿te refieres a mí? Izuku puso los ojos en blanco y le agarró la mano, dejándose ayudar a levantarse. Simplemente aceptemos estar en desacuerdo. Kyoka sonrió con suficiencia. Ni hablar. Tú tampoco pareces sorprendida de verme. Te vi siguiéndonos mientras nos íbamos. Supuse que estabas escuchando. Kyoka sintió que la sonrisa se le borraba al recordar exactamente lo que Todoroki le había revelado a Izuku. No sabía qué se reflejaba en su rostro, pero fue suficiente para que Izuku asintiera con compasión. Sí, lo mismo pensaba. Vamos a comer. Necesito asimilar todo esto. Yo también, Green. Yo también. Meso se esforzaba por ocultar su decepción por no haber llegado a la ronda final del festival deportivo, mientras que todos sus amigos sí. Al mismo tiempo, parecía que todos intentaban ocultar su ansiedad por la ronda final. Por suerte, Uraraka y Onenuki se esforzaban por mantener la conversación ligera y divertida. Si bien eran un poco más ruidosos y alborotadores de lo habitual, no desentonaba hoy en la cafetería. La fachada de serenidad educada de Yaoyorozu estuvo a punto de resquebrajarse como nunca antes, pues Meso disfrutaba de la energía extra y la distracción de sus amigos. Por otro lado, Midoriya y Hir parecían, si cabe, más ansiosos de lo normal, incluso considerando la inminente ronda final. Para Midoriya, eso era mucho decir. Habían llegado bastante tarde a almorzar, mucho después de que todos los demás hubieran cogido comida y empezado a comer. Onenuki había supuesto que lo estaban celebrando besándose en un lugar privado, para diversión de Uraraka y vergüenza de Yaoyorozu. Sin embargo, cuando llegaron, se veían tristes y conflictuados. Obviamente no se habían estado besando, pero Meso seguía sin tener ni idea de qué habían estado haciendo. Sin embargo, una vez que comieron y se unieron a la conversación, ambos parecieron animarse un poco. La distracción de la conversación con sus amigos fue interrumpida por Present Nick, que anunció el comienzo de los juegos de consolación. La mayoría de los estudiantes de apoyo y educación general que Meso pudo ver en el comedor se levantaron para unirse a la diversión, pero solo un puñado de los estudiantes héroes lo hicieron también. El propio Meso no tenía ganas de participar en lo que históricamente habían sido juegos tontos. Ya había tenido su oportunidad de impresionar a las agencias de héroes en las 2 primeras rondas. Era muy poco probable que llamara la atención en una carrera de 3 piernas, un tira y afloja o cualquiera de las otras actividades que solían componer los juegos de consolación. ¿No vas, Shoji?, preguntó Uraraka. Meso simplemente negó con la cabeza. Lo entiendo. No sé si querría ir a divertirme después de no llegar a la ronda final. Me frustraría muchísimo. Meso la miró, parpadeando lentamente. Tardó un momento, pero Uraraka pareció comprender lo que había dicho, y su rostro se puso rojo como un tomate. Oh, Dios mío, no quiero decir que sea malo que no hayas llegado a la ronda final, solo que me frustraría en ese caso, y ahora recuerdo que le robé algunos objetivos a Kamakiri y que él estaba en tu equipo y ahora me voy a callar. Cumplió con sus palabras, cerrando bruscamente la boca y escondiendo la cara entre las manos. Se oyeron algunas risas en la mesa. Sé que no pretendías ser cruel, Uraraka. Meso se alegró de recibir un chillido de reconocimiento y un tímido pulgar hacia arriba de la chica. Estaría bien una vez que superara la vergüenza. Ciertamente estoy decepcionado, pero más porque siento que no cumplí con mis propias expectativas, independientemente de si llegué a la ronda final. Onenuki abrió la boca y levantó un dedo para hablar, pero Meso se le adelantó. No creo que los juegos de consolación ayuden con eso. Con el dedo aún en el aire, Onenuki cerró la boca. Y lo entendemos perfectamente, Shoji. Yaoyorozu intentó calmarlo. No parecía del todo necesario, pues ya había asimilado su decepción. Pero no deberías estar decepcionado. Toda la conversación, incluyendo lo que Yaoyorozu iba a decir a continuación, desapareció cuando Midoriya habló. Meso simplemente ladeó la cabeza ante la atrevida declaración del chico. O sea, no me atrevería a decirte cómo deberías sentirte, pero creo que lo hiciste realmente genial en los 2 primeros eventos. Quedaste séptimo en la primera ronda, lo que significa que muchas miradas te estaban mirando, tanto por tu excelente clasificación como porque conseguiste un equipo con tu nombre en la segunda ronda.
Para ser justos, mucho de eso fue culpa de Onenuki y su don. Onenuki parecía orgulloso. Demasiado orgulloso. Aunque me duela decirlo. El chillido ofendido de su amigo bastó para que Meso sonriera bajo su máscara. Sí, pero tú fuiste quien lo llevó a todos los grupos al hundimiento. Cualquier agencia de héroes que se precie lo verá. Probablemente también lo hiciste mejor que yo en esa ronda, dijo Hir por primera vez en mucho tiempo, saliendo de su estado de ánimo. Tuviste la ventaja de ver y oír. Sí, no habríamos conseguido ni de cerca tantos puntos en esa ronda sin ti. A pesar de su anterior puya a Onenuki, se alegró de oír eso a su amigo. A veces parecía demasiado fácil pasar desapercibido como solo los ojos y oídos de un grupo. Y en la segunda ronda prácticamente mantuviste a flote a tu grupo, continuó Midoriya. Siento que siempre estabas cerca de los objetivos que intentaba atrapar. Escuché a Todoroki mencionar más de una vez que lograste atrapar a un objetivo que él buscaba. Los comentarios de Midoriya y Aoyorozu sorprendieron un poco a Meso. Sabía que había habido varios momentos de peligro entre él y los buscadores de otros equipos, pero siempre había sentido que había estado en el lado equivocado de prácticamente todos. Era curioso cómo la perspectiva de sus amigos era tan diferente. Y tu puntuación estuvo muy cerca de la del equipo de Hiro Yawase, comentó Uraraka. Si no le hubiera robado esos dos objetivos a Kamakiri, podrías estar en la final en lugar de ellos. A Meso no le gustaban mucho los Easy, y no le gustaba imaginar una alternativa en la que eliminara a uno de sus otros amigos de la final. Gracias por el robo, Uraraka. La ironía volvió a aparecer en la voz de Hir, lo cual fue bueno. Una vez más, Uraraka se puso colorada y se apresuró a intentar arreglar las cosas, pero Hir siguió hablando. Sé que no lo decías en serio. Y de todas formas, estoy muy contenta de estar en la final. Suspiró. Aunque probablemente me quede fuera de la final después de la primera pelea. ¿Cómo se supone que voy a pelear con Kirishima, precisamente? Me romperé la mano si intento golpearlo. Al menos tendrás la oportunidad de acercarte a él, replicó Uraraka con un gruñido. Tengo que enfrentarme a Oyama. Tendré suerte si me deja acercarme a 3 metros, y mucho menos lo suficiente como para hacer algo. Debo admitir que me siento algo incómodo por enfrentarme a Kaminari. En nuestro entrenamiento conjunto demostró ser bastante hábil con su don, y temo que me abrume. Meso arqueó una ceja. Sentía que Yaoyorozu era el segundo entre sus amigos, solo superado por Midoriya, en cuanto a posibilidades de ganar el festival deportivo. Yo tampoco estoy seguro de cómo irá mi partido contra Sido. Pero voy a darlo todo. Es todo lo que puedo hacer. Y ahora Midoriya mostraba dudas. Al menos eso no era tan sorprendente. A pesar de todo su poder y habilidad, Meso sabía que estaba hecho un manojo de nervios la mayor parte del tiempo. PFFT, aficionados. Onenuki casi se reía de los otros 4 en ese momento. Uraraka emitió algunos sonidos de ofensa, pero Onenuki simplemente negó con la cabeza, con aspecto bastante atormentado. Todos ustedes se enfrentarán a estudiantes normales. Yo me enfrentaré a Todoroki. El resto de la mesa guardó silencio. Todos ustedes tienen la oportunidad de ganar. Yo simplemente tengo la oportunidad de no morir. Hizo un pequeño saludo con una risita sin alegría. Ha sido un placer conocerlos a todos. Siento la necesidad de señalar que todos están exagerando un poco. Meso decidió que debía hablar en ese momento y se abrió paso entre todos sus amigos. Hir, eres mucho más hábil en el combate cuerpo a cuerpo que Kirishima, y he visto tus armas penetrar acero sólido. Seguro que puedes usar eso contra él. Midoriya, eres más fuerte, más rápido y, sinceramente, más inteligente en combate que has sido. Solo tienes que acercarte a ella y tendrás ventaja. Midoriya y Hir ya parecían un poco más animados, y los demás amigos de Meso parecían esperanzados por lo que diría de ellos. Uraraka, todos aquí saben que Aoyama no puede mantener su don mucho tiempo. Espera hasta que puedas acercarte. Yaoyorozu, puedes crear literalmente cualquier cosa. Seguro que se te ocurren materiales aislantes para lidiar con un don eléctrico. Finalmente, Meso se giró hacia Onenuki, quien se inclinaba hacia adelante con anticipación, dejando que el silencio se apoderara del momento.
Cuando quiso hablar, lo hizo con la boca para enfatizar, en lugar de con las puntas de uno de sus brazos. Onenuki, para ser honesto, estás jodido. Hubo un momento antes de que alguien reaccionara. Hir, Midori y Uraraka se partieron de risa ante el comentario. Yaoyorozu criticó la inesperada vulgaridad y Onenuki replicó con todas las formas en que, en teoría, podría derrotar a Todoroki. Meso no solía decir palabrotas, lo que hacía que las ocasiones en que lo hacía fueran aún más impactantes. En cualquier caso, sus amigos parecían estar locos en ese momento, que era justo lo que él esperaba. Aunque todavía no podía imaginarse a Onenuki derrotando a Todoroki. Y ahora, para la primera pelea de la ronda final. Por un lado, tenemos la armería viviente de la clase 1A. Si la necesitas, ella puede hacerlo, es Momo Yaoyorozu. Una ola de aplausos y vítores llovió desde las gradas mientras Momo caminaba hacia el ring. Y por el otro lado, la bobina de Tesla andante y parlante de la clase 1B, es Denki Kaminari. Afortunadamente, los aplausos y vítores para Kaminari fueron aproximadamente del mismo volumen que los suyos. El almuerzo había sido una distracción entretenida, pero ahora llegaba la hora de la verdad. Por fin, Momo podría impresionar de verdad a las agencias de héroes. Lo había hecho bien en el primer evento, aunque en grupo con Midori y Kyoka. El segundo evento había sido frustrante, pues Todoroki le pidió que se mantuviera a la defensiva todo el tiempo. Sin embargo, aquí, contra Denki Kaminari, podría demostrar de qué estaba hecha. Sus amigos habían hecho un excelente trabajo preparándola para esta pelea. Momo simplemente hubiera preferido no tener la primera pelea del torneo. Su oponente no parecía sufrir la misma ansiedad que ella, pues había estado charlando distraídamente con Shinzo, el de cabello morado, hasta que salió del túnel. Incluso ahora, saludaba a la multitud, lanzando besos aparentemente indiscriminadamente. Durante todo el proceso, lucía una sonrisa arrogante, como si ya estuviera seguro de su victoria. Concursantes Medianoche atrajo la atención de todos al amplificar su voz para la ronda final. Las reglas de esta ronda son simples. Se gana forzando a tu oponente a salir de los límites, noqueándolo o haciendo que ceda. Los dones son válidos, pero intenta no excederte. Al fin y al cabo, tu objetivo es noquear a tu oponente, no matarlo. Si alguien se pasa, Cementos y yo terminaremos la pelea y quedarás descalificado. Momo solo esperaba que sus reflejos fueran lo suficientemente agudos para eso. Algunos de los de su clase tenían dones que podían matar o mutilar en un instante. Medianoche los miró fijamente a ella y a Kaminari. ¿Entendido? Tanto Momo como su oponente asintieron, y Medianoche alzó su látigo. Comienza. Sin embargo, antes de que Momo pudiera poner en marcha su plan, la voz de Kaminari resonó desde el otro lado del ring. ¿Quieres ir a comer algo cuando terminemos? ¿De verdad la estaba invitando a salir en medio de un torneo de batalla? En cierto sentido, Momo se alegró de que su oponente decidiera perder el tiempo así. Le dio tiempo para ejecutar su plan. Empezó a crear por todo el cuerpo, debajo de su uniforme de gimnasia, en parte para ocultar la luz reveladora de su don, y en parte porque necesitaba cubrir la mayor parte posible de su cuerpo. Por otro lado, era exasperante que Kaminari estuviera tan seguro de su victoria que se sentía completamente cómodo, perdiendo el tiempo de esa manera. Momo solo tendría que demostrarle que tal exceso de confianza sería su perdición. Ahora no es el momento para una discusión así. Había terminado con la parte principal de su plan, y estaba lista para concentrarse en formar un bo de madera con la palma de su mano en cuanto pudiera. Estamos aquí para luchar, nada más. Kaminari simplemente se encogió de hombros y miró a un lado, sin mostrar la menor vergüenza. Sí, tienes razón. Aunque no se puede culpar a nadie por intentarlo. Al fin y al cabo, esta ronda se acabará en un instante. En ese momento, se abalanzó, acortando la distancia entre ellos demasiado rápido para la comodidad de Momo. Un rayo amarillo se arqueó peligrosamente entre sus dedos mientras se acercaba a ella. Momo retrocedió, aún sin terminar de usar su bo, pero Kaminari fue más rápido y la atacó al instante. Una de sus manos agarró el bo, mientras que la otra extendió la mano y le tocó el dorso. No pasó nada. Con su bastón ahora completo, Momo se lo arrebató a Kaminari con un giro rápido antes de dibujar un amplio arco para obligarlo a retroceder.
Ahora que tenía espacio, Momo adoptó una rutina practicada, manteniendo fácilmente a su oponente a distancia mientras seguía intentando golpear sus articulaciones y costillas con el extremo de su bastón. ¡Ay! A pesar de algunos movimientos rápidos de Kaminari, parece que Yaoyorozu lo tiene en desventaja. Esto solo nos lleva a preguntarnos por qué aún no ha usado su don. Momo había olvidado lo irritantes que eran los comentarios de Present Mic durante la primera ronda y se resignó a soportarlos de nuevo. Sí, ¿por qué mi don no te funciona?, logró preguntar Kaminari, esquivando sus golpes lo mejor que pudo. 1 o 2 golpes en las costillas lograron atravesar sus defensas, pero los golpes más debilitantes en las muñecas y las rodillas habían sido bloqueados o esquivados. Con la esperanza de quebrar por completo la confianza de Kaminari, Momo decidió responderle con sinceridad. Detuvo su ataque para levantarse ligeramente la manga, lo justo para mostrar el borde del traje de goma aislante que había creado en secreto al principio de la pelea. Estoy totalmente aislada. No hay camino que me lleve al suelo. Tu don no puede hacerme daño, Kaminari. Mientras se bajaba la manga, esperaba sinceramente que el rubio comprendiera su posición y cediera. Momo ya sentía el sudor correr por su espalda, a pesar del ajustado traje de goma. Aún le quedaban unos minutos para alcanzar su máximo rendimiento, pero iba a acalorarse rápidamente si la pelea se alargaba demasiado. En principio, podría crear hielo o algo para enfriarse, pero no le quedaba mucho espacio dentro de sus defensas. Para su consternación, Kaminari no pareció derrotado en absoluto por su declaración. Al contrario, pareció aliviado. Oh, gracias a Dios. Creí haber olvidado cómo usar mi don otra vez. ¿Otra vez? Lo había olvidado antes. Esperaba guardar esto para más adelante en el festival, pero supongo que los mendigos no pueden elegir. Aquí va nada. Con una mueca de dolor, Kaminari volvió a lanzar chispas, pero esta vez, la electricidad se arqueó por todo su cuerpo, no solo entre sus dedos. En un instante, Kaminari se abalanzó sobre Momo al menos el doble de rápido que antes. Acortó la distancia en un abrir y cerrar de ojos, y solo años de entrenamiento le permitieron a Momo mantener el bo entre ellos mientras continuaba el ataque. Kaminari ya respiraba con dificultad, con los ojos entrecerrados por la concentración, pero Momo solo podía defenderse, incluso con la ventaja del alcance de su bastón. Le recordó a su intento de luchar contra Midoriya durante la prueba de batalla, donde, hiciera lo que hiciera, él siempre era medio paso más rápido. Por suerte, esta vez, Uraraka no le estuvo lanzando muebles todo el tiempo. Kaminari la había estado empujando hacia atrás, cada vez más cerca del borde del ring. Desafortunadamente, Kyoka no iba a venir a salvarla esta vez. Momo tendría que pasar a la ofensiva y ganar la pelea ella misma. El estilo de lucha de Kaminari era mucho menos refinado que el de Midoriya, y Momo ya veía 1 o 2 oportunidades que podía aprovechar. La siguiente vez que Kaminari le lanzó un puñetazo, en lugar de desviarlo como lo había hecho, Momo dio un paso adelante, dentro de su ataque, y dejó caer su bastón. Obviamente, él no esperaba ninguno de esos movimientos, cuando ella se acercó y le clavó la palma en el pecho. Un giro repentino y rápido le impidió quedarse sin aire, pero Momo aún así le impactó con fuerza en las costillas, donde había golpeado antes y fue recompensada con un gruñido de dolor de Kaminari. Aún dentro de sus defensas, Momo deslizó una pierna tras la suya y trató de lanzarlo rápidamente por encima del hombro para sacarlo de la zona de ataque. Sabía que no podría dominarlo, así que tuvo que aprovechar la ventaja de la sorpresa. Desafortunadamente, su pierna empezó a chispear aún más y no se movió mientras ella intentaba aflojar su postura y prepararse para lanzarlo. Momo levantó la vista y descubrió que no solo su pierna le ardía más, sino todo su cuerpo. A pesar de la mueca de dolor en su rostro, unas manos firmes la sujetaron por los hombros mientras Kaminari la levantaba con facilidad y la lanzaba torpemente por el borde del ring. Denki Kaminari gana. Gritó Minigut en cuanto Momo aterrizó. El público estalló en vítores estridentes mientras el comentario de Present Me continuaba. Momo, sin embargo, no oyó nada, concentrada solo en el césped verde bajo ella. Estaba fuera. A pesar de todos sus planes y preparativos, quedó fuera en la primera pelea del último asalto.
Nunca se le había pasado por la cabeza que Kaminari pudiera usar su electricidad para aumentar su velocidad y fuerza. Y por eso, había perdido toda oportunidad de impresionar a una agencia heroica decente. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras intentaba incorporarse. Lo que no esperaba era que Kaminari se acercara y le extendiera la mano para ayudarla a levantarse. Una mano que temblaba con fuerza. Al mirarlo, vio que tenía el ojo derecho inyectado en sangre y que se mordía el labio para evitar que también le temblara. Menuda pelea, dijo Kaminari con una voz mucho más tranquila que antes. No pensé que tendría que esforzarme tanto para moverme tan rápido. Eres realmente excepcional, ¿lo sabes? Momo lo miró y no encontró rastro de engaño ni lástima, solo puro respeto. Al escuchar el resumen del evento de Present Mic, descubrió que su maestra los describía a ambos con palabras elogiosas e hiperbólicas. Al parecer, gran parte de su pelea ocurrió demasiado rápido para que el público pudiera observarla con facilidad, y estaban repasando partes de su encuentro en la pantalla grande a cámara lenta. Quizás era posible impresionar a las agencias de héroes potenciales incluso con una derrota. Momo sonrió, mirando a Kaminari. Por un momento, pensé que te había ganado. Buena pelea. Le tomó la mano y la multitud rugió. Al parecer, la transmisión en vivo del festival deportivo tenía un retraso de 5 segundos, probablemente para censurar cualquier cosa demasiado violenta o impropia del público. Kyoka no lo sabía de antemano, pero sentada en la sala de preparación antes de su pelea, viendo a Uraraka competir contra Aoyama, el televisor frente a ella estaba completamente desincronizado con lo que oía desde arriba. Tuvo que silenciarlo para no volverse loca por el ruido duplicado. De todas formas, no es que importara demasiado en ese momento. Uraraka había tomado en serio el consejo de Shoji y no intentó acercarse demasiado a Aoyama tan rápido. Su resistencia era ligeramente superior a la que Kyoka podría haber esperado, pero era evidente que estaba agotado, agarrándose el estómago. Kyoka escuchó un rugido de la multitud antes de ver al Ochako del televisor correr hacia Aoyama y eliminar su gravedad, eliminándolo rápidamente de los límites. Bien por ella. Significaba que al menos una de las predicciones de Shoji se había cumplido. Yaomomo había dado una pelea fantástica, y verla en vivo había sido una experiencia, pero nadie había imaginado que Kaminari podría usar su don para volverse más fuerte y rápido. Bueno, nadie excepto Izuku, como Kyoka descubrió al escuchar sus murmullos. Al parecer, se lo había sugerido a Kaminari hacía meses, cuando este proporcionaba análisis para el programa de exploración de Yaji. Aún era difícil relacionar el esqueleto de Yaji con All Might. Sin embargo, hay que reconocerle a Izuku que había sido puramente hipotético y no algo que él creyera que Kaminari hubiera logrado. Ahora, sin embargo, era el turno de Kyoka. Cada paso que daba desde la sala de preparación hacia el túnel de entrada aumentaba su ansiedad. No fue hasta que estuvo en el túnel, lista para entrar con la presentación de Present Mic, que se dio cuenta de lo estresada que estaba. Tenía las manos apretadas en puños a los costados y los auriculares retraídos hasta las orejas, una vieja forma de consuelo que no había usado en años. Kyoka recurrió a sus viejos métodos para calmarse. Ojos cerrados, inhalación durante 5 tiempos, exhalación durante 7. La repetición y la familiaridad la ayudaron un poco, pero seguía estando increíblemente nerviosa. Añadió una sugerencia de Izuku: aumentar la tensión en las manos o en los auriculares al inhalar, antes de exhalar. Eso funcionó, desacelerando su corazón acelerado y aflojando sus manos y auriculares en preparación para la pelea que se avecinaba. Abrió los ojos y se concentró en su oponente, al otro lado del ring. Kirishima parecía estarse animando, golpeándose el pecho con los puños. Kyoka resopló, incapaz de pensar en nada más apropiado para el chico obsesionado con la masculinidad. Un aplauso para nuestros próximos concursantes. Primero, la estrella del punk rock de la clase 1, hay una chica que me encanta, es Kyoka Hiro. Se enfrentará a la impenetrable defensa y al sólido ataque de Eihiro Kirishima, de la clase 1A. Kyoka no escuchó las presentaciones de Present Mic ni los vítores y aplausos del público. Podía oírlos, sin duda, pero había salido de su ansiedad con una sorprendente sensación de claridad. Lo único en lo que estaba concentrada ahora era vencer a Kirishima.
Kyoka ni siquiera se dio cuenta de haberle indicado a Nidnigud que estaba lista para el combate, pero sí fue plenamente consciente de que la maestra alzaba su látigo para iniciar la pelea. Kirishima se dirigía hacia ella con paso pesado, pero Kyoka solo podía pensar en lo lento que parecía. Comparado con la rapidísima pelea entre Yaomomo y Kaminari, esta era absolutamente glacial. Incluso tuvo tiempo de quejarse de su propio juego de palabras antes de que Kirishima se acercara lo suficiente para atacar. Todo músico conoce el estado de fluidez, donde el ritmo y la melodía te inundan el cuerpo y cada nota que tocas es perfecta. Kyoka lo había experimentado un par de veces al improvisar con la guitarra mientras Izuku la escuchaba, donde, de alguna manera, sabía que cada nota que tocaba sería la correcta. Ahora sentía algo similar. Solo se concentraba en los ataques de Kirishima y en sus propias respuestas. Pero curiosamente, a pesar de la fuerza que él ponía en sus golpes y sus puños durísimos, Kyoka nunca se sintió en peligro. Podía ver cada ataque, cada golpe, mucho antes de que impactara, y era capaz de redirigirlos o esquivarlos. Mientras esquivaba la embestida de Kirishima, Kyoka se tomó un momento para observar a su oponente. Este solo endurecía sus puños y brazos al atacar, y solo los endurecía en el punto de contacto. Era evidente que conservaba su energía, sin desperdiciarla en endurecer nada más allá de lo absolutamente necesario. Tras un momento más de pura defensa, Kyoka decidió que debía pasar al ataque. Se agachó con destreza para esquivar un puñetazo del pelirrojo y se dispuso a barrerlo con las piernas. Su intento no llegó muy lejos, pues él, al parecer, había endurecido las piernas anticipándose a su ataque, lo que provocó que su pierna rebotara contra la de él con un golpe contundente. Eso dolió mucho más de lo esperado, y probablemente fue el mayor daño que le había hecho hasta el momento. Kyoka intentó retroceder y conseguir un poco más de espacio para intentar planear, pero Kirishima era implacable, siguiéndola sin aflojar su ataque. Kyoka probó sus defensas con algunos golpes y patadas más en la cara y el pecho, pero cada vez que creía estar a punto de conectar con la carne, él endurecía su cuerpo y no vendía el ataque. Peor aún, cada vez que ella intentaba contraatacar, él estaba cada vez más cerca de asestar uno de sus devastadores golpes. Kirishima podía ser un luchador de corazón, pero le sentaba de maravilla a él y a su don. Incluso un solo golpe probablemente sería el fin del camino para Kyoka. Era hora de probar otra táctica. Kyoka había recibido entrenamiento en proyecciones y llaves, pero solo en la introducción más básica, así que no quería intentarlo contra alguien tan grande y fuerte como Kirishima. En cambio, se aflojó los protectores de las orejas, esperando otra oportunidad de Kirishima. Esta vez, al contraatacar con el puño en su torso, deslizó su auricular junto a él, levantando el puño justo antes de que el auricular impactara a Kirishima por debajo de las costillas. En lugar de rebotar como sus manos y pies, su auricular se hundió en su cuerpo endurecido, como si se tratara de una roca o un hormigón. Kirishima se quedó paralizado, mirando fijamente el auricular incrustado cerca de su estómago con los ojos abiertos y la boca abierta. Obviamente, no esperaba que Kyoka pudiera herirlo de forma significativa mediante su endurecimiento. Liberó un pulso de su auricular y descubrió que, incluso sin alcanzar ninguna frecuencia resonante, el don de Kirishima simplemente se hizo añicos por la tensión adicional, obligándolo a tambalearse hacia atrás, con una mano en la herida punzante. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Kirishima con la mirada perdida, aún con el rostro pintado por la sorpresa. Kyoka estaba segura de que su rostro reflejaba lo mismo, con los ojos muy abiertos. No esperaba que sus ondas sonoras fueran tan efectivas. En ese momento, solo pudo encogerse de hombros. Bueno, no importa. No me rendiré. Una vez más, Kirishima se abalanzó hacia adelante, obviamente algo frenado por el ataque anterior de Kyoka. Esta vez, además de esquivar su golpe, que se había anticipado demasiado, usó sus auriculares para penetrar su brazo, enviando otro pulso de su corazón hacia él. De nuevo, el don de Kirishima se rompió violentamente, dejando su brazo colgando inerte a su lado. Afortunadamente, sus dedos seguían crispados, así que Kyoka esperaba que no hubiera daños permanentes. Pero Kirishima no se rindió. Probablemente pensó que no sería varonil rendirse, pasara lo que pasara.
Así que Kyoka pasó a la ofensiva, con puños, pies y un gancho para la oreja. Donde quiera que golpeara con las manos o los pies, se aseguraba de tener un gancho cerca por si Kirishima decidía endurecerse. Kyoka no tardó mucho en inmovilizar a Kirishima en el suelo, presionando su rodilla contra su espalda, con 3 de sus extremidades aún débiles y temblorosas por la deformación de su armadura. Y el ganador es Kyoka Hiro, anunció a medianoche. Esto fue suficiente para distraer a Kyoka y hacerla comprender lo que acababa de pasar. Rápidamente se apartó de Kirishima y lo giró sobre su espalda, con cuidado al golpear su endurecimiento. ¿Estás bien, Kirishima? No se me ocurrió otra forma de detenerte. Kyoka no quería destrozarlo tanto para ganar, pero él siguió adelante. Por suerte, levantó la única mano sana que le quedaba en señal de aprobación. Estoy bien, Grasno. No habría querido morir de otra manera. Eres la mujer más varonil que conozco, Hiro. Kirishima parpadeó un par de veces antes de añadir rápidamente, excepto por Mina. Kyoka iba a tomarlo como el cumplido que obviamente pretendía ser, y no como el insulto que podría haber sido. Los robots médicos llegaron rápidamente y ella ayudó a subir a Kirishima a una camilla entre los aplausos del público. De alguna manera, no solo había llegado a la ronda final del festival, sino que también había llegado a cuartos de final. Estaba tan lejos de lo que esperaba que casi parecía un sueño que terminaría en cualquier momento. Sin embargo, se sentía bien y decidió asegurarse de llegar lo más lejos posible. Después de todo, a estas alturas, ¿quién sabía hasta dónde podría llegar? Hitoshi se sentía bastante bien con sus posibilidades en ese momento. Su primer oponente era Agakure, quien era un hablador y casi con seguridad le respondería en algún momento, dándole una victoria fácil. Su segundo oponente acababa de ser decidido, Hir, de 1A. Hitoshi no sabía mucho sobre ella, pero ella tampoco sabía mucho sobre él. En particular, solo les había contado a Midoriya y a Oyorozu los detalles de su don, y les pidió que guardaran silencio al respecto. Era muy poco probable que Hir conociera los requisitos de activación. En ese momento, estaría en las semifinales contra Uraraka, otro estudiante de 1A que casi con seguridad no sabía nada de sus capacidades, o contra Denki, que era un idiota bueno. Eso no era justo para Denki. Simplemente no siempre prestaba tanta atención a su entorno como debía. Y, en general, eso era bueno. Los niños no deberían tener que estar atentos a cada sonido que hacen, reaccionar al instante cada vez que alguien se dirige a ellos o ser capaces de distinguir el estado de ánimo de alguien basándose en el sonido de sus pasos. Hitoshi sabía que su infancia había sido horrible y había aceptado que lo había convertido en un imbécil que quería ser héroe principalmente por despecho. Pero eso estaba bien, siempre y cuando pudiera inspirar a otros niños con las llamadas manías malvadas, siempre y cuando pudiera contarle al mundo la absoluta injusticia que sufrían algunos de los miembros más vulnerables de la sociedad. Hitoshi estaba más que dispuesto a ser un imbécil y a aislarse con tal de alcanzar su objetivo. Y entonces se unió a la clase 1B y conoció a Denki. El resto de la clase se había conformado con dejar a Hitoshi solo, sumido en el resentimiento y la ira, aunque nunca fueron tan malos como sus compañeros anteriores. Pero solo Denki se había acercado e intentado ser su amigo, por la razón, o la falta de ella, que rondara por su cabeza en ese momento. Claro, Mineta pudo haberse portado bien, pero en cuanto Hitoshi, y Denki, y Tsuburaba, dejaron claro que no usaría su don con las chicas por ninguna de las razones que Mineta quería, desapareció como todos los demás. Sin embargo, Denki se quedó, y gracias a él, Hitoshi casi llegó a ser amigo de otros compañeros de su clase, como Tsuburaba, Ohiro, Zero y Kurohiro. Así que sí, su primer amigo verdadero era mucho más de lo que parecía a simple vista, aunque lo que parecía a simple vista era en verdad muy agradable. Bueno, tuvo tiempo de sobra para pensar en Denki después. Por ahora, Hitoshi tenía que conseguir que Agakure respondiera, porque no había forma de que la venciera en una pelea justa. Todos en la clase 1B sabían que, libra por libra, en una competición sin peculiaridades, con mangas largas y guantes para que la gente pudiera ver dónde estaba, Agakure era, con diferencia, la más fuerte de la clase y una de las mejores en el combate cuerpo a cuerpo.
Daba mucho miedo, y lo había demostrado la primera semana, ganando su prueba de combate prácticamente sola. Sato y Bondo nunca tuvieron ninguna oportunidad, a pesar de la ventaja de tamaño que tenían sobre ella. Mientras Hitoshi subía las escaleras hacia el ring, ya estaba filtrando posibles pullas y pullas que podrían hacerla reaccionar lo antes posible. Denki había sugerido simplemente coquetear con ella, pero Hitoshi no creía que pudiera convencerla. Present los presentó a él y a Hagakure, pero solo escuchó a medias para ver si había algo particularmente interesante que pudiera usar en su contra. Hitoshi también se tomó un momento para observar su lenguaje corporal, tan relajado y despreocupado como siempre. Hagakure había entrado al ring con aires despreocupado e intercambiado algunas bromas con Midnight antes de estirarse lentamente mientras esperaba el comienzo del combate. En cuanto a estrés o puntos de presión, no le estaba mostrando nada. Finalmente, Hitoshi se decidió por algunas opciones para provocar una respuesta, siendo su elección principal un juego de palabras que jugaba con la visión y al mismo tiempo hacía referencia al miedo de Hagakure a ser ignorado, incluso cuando estaba bajo un microscopio como ahora. Y entonces Midnight comenzó el combate, y todos los planes de Hitoshi fueron en vano, pues Hagakure inmediatamente empezó a quitarse la camiseta de gimnasia y la camiseta sin mangas que llevaba debajo, dejando solo el sostén sobre su torso invisible. Estaba a punto de desabrocharse el sostén y bajarse los pantalones antes de que él pudiera responder. ¿Qué? ¿En serio te estás desnudando ahora mismo? En cierto sentido, Hitoshi no debería haberse sorprendido. ¿Qué mejor manera de luchar que con tu oponente completamente inconsciente de dónde estás? En otro sentido, sin embargo, Hagakure estaba regalando al mundo entero un striptease acelerado, y dada su timidez con respecto a su disfraz de heroína en las pruebas de batalla, no era lo que Hitoshi esperaba. Hagakure respondió con un gruñido de reconocimiento, ni siquiera una sola palabra, pero aparentemente fue suficiente para permitir que Hitoshi activara su Kirk. La conexión era débil y, a falta de una palabra mejor, resbaladiza, pero eso debió deberse a su respuesta no verbal. Fue difícil mantener a Hagakure bajo control, pero por suerte Hitoshi no necesitó mucho de su intervención antes de que su don se desvaneciera. Vuelve a ponerte la ropa y sal del ring. Hitoshi esperaba agarrarla antes de que se quitara demasiada ropa. Aunque Ua probablemente tenía cámaras térmicas o algo similar en el ring, sería mucho más fácil demostrar su victoria si la gente pudiera ver a Hagakure salir del ring. Sin embargo, resultó ser una mala idea. En cuanto añadió comandos reales a su vínculo con Hagakure, la conexión empezó a vibrar. Hitoshi nunca había sentido algo así. Si antes controlar a Hagakure era como agarrarse a una cuerda resbaladiza, ahora era como si alguien intentara arrancársela de las manos. Hitoshi pasó de no sentir dolor a una migraña en segundos. Cerró los ojos y se arrodilló para concentrarse al máximo en mantener su don activo el tiempo suficiente para ganar el asalto. Sintió que la sangre empezaba a gotear por la nariz, al principio lentamente, pero a un ritmo cada vez mayor. Con lo que le quedaba de fuerza mental, Hitoshi intentó desconectar la conexión entre su mente y la de Hagakure. Era algo que nunca había hecho con su don. Nunca había tenido que ver con él. Con los ojos cerrados, para concentrarse más en la conexión de su don con Hagakure, Hitoshi sintió que algo se rompía al tirar, y la cuerda se quedó quieta. Por un momento, Hitoshi se permitió relajarse y pensar que todo iba a estar bien. Entonces la vibración en la conexión regresó, duplicada en intensidad. Donde antes Hitoshi había podido resistir, ahora sentía que su control sobre Hagakure se desvanecía, segundo tras segundo. Intentó de nuevo tirar de la conexión, pero ni siquiera pudo lograrlo. Con un chasquido que Hitoshi estaba seguro de que debió ser audible para todos en la arena, la conexión se rompió. Abrió un poco los ojos para ver dónde estaba Hagakure y la encontró completamente vestida, de pie al borde de la arena. Pero ella todavía estaba dentro de los límites. Hitoshi intentó lanzar uno de sus golpes de antes, pero tenía la boca seca como un desierto y no encontraba fuerzas para hablar. Aunque no habría importado. Hagakure aparentemente había decidido no darle tiempo para volver a anestesiarla. No intentó volverse completamente invisible, sino que se lanzó directamente hacia Hitoshi. Lo último que recordaba haber visto fue una manga vacía volando hacia su cara, y luego quedó inconsciente.
Shinji Nishiya, el héroe profesional Kamui Works, había proporcionado seguridad para el festival deportivo de la OA anteriormente, y normalmente era una tarea de relativamente bajo impacto. Ningún villano con más de 2 neuronas para rozar atacaría a la OA, especialmente no cuando tantos héroes profesionales asistían al festival deportivo como público. Sin embargo, el reciente ataque al campus de la OA había sido noticia, y eso había dejado muy claro que la seguridad este año debía manejarse con sumo cuidado. Atrás quedaron los días en que podía hablar con Metros Lady o de Dharma sobre lo que estaba sucediendo. Hasta el momento no había habido ningún incidente, pero Shinji quería asegurarse de que la situación siguiera así. Pero eso no significaba que no hubiera tenido la oportunidad de ver algunos de los eventos. Después de todo, la OA proyectaba los eventos en pantallas por todo el campus, junto con los comentarios de Present Mickey era cereal. Aunque los estudiantes involucrados eran solo de primer año, prácticamente sin formación, todo había sido impresionante hasta el momento. En ese momento, Shinji se tomaba un breve descanso de patrullar los terrenos del festival, observando cómo continuaba el torneo de batallas individuales. Generalmente prefería que el segmento individual tuviera un giro inesperado, como las peleas con espadas de espuma del año pasado, pero entendía que no se podía lanzar demasiado contra los de primer año. Bueno, Nishiya. Solo años de entrenamiento le permitieron a Shinji mantener la compostura y no sobresaltarse cuando Shinya Kamiara, Edgesot, apareció de repente justo detrás de él. ¿Ves a alguien que te haya llamado la atención? Ambos eran ahora socios, y All Might, entre todos, los reconocía como dignos de emulación. Kamiara llevaba 7 años más de independencia que Shinji y ya figuraba entre los 10 mejores. A pesar de sus intentos por incluir a Shinji en todas las decisiones de su agencia, a veces sentía cierta falta de experiencia. Sin embargo, Shinji sabía que Kamiara era sincero y ya había seguido su consejo en más de una ocasión. No he podido ver mucho, pero hay 2 que me han llamado la atención. Una era la chica con enredaderas en lugar de cabello. Creo que se llamaba Shiozaki. Kamiara asintió, mirando la pantalla, pero obviamente seguía escuchando a Shinji. Su don es tan parecido al mío que podría aprender mucho con nosotros, pero obviamente aún es muy incipiente. Estoy pensando en hacerle una oferta el año que viene, cuando estemos más consolidados y tenga algo de práctica. Muy razonable. Kamiara asintió solemnemente. Pensaba algo parecido con Agakure, la chica invisible, pero me impresionó en su primer combate individual. Shinji no lo había visto directamente, pero había escuchado el comentario de Present Mick. Al parecer, tenía la fortaleza mental suficiente para superar una peculiaridad mental, y suficiente entrenamiento físico y de combate para noquear a su oponente de un solo golpe. Puede que nuestras peculiaridades no sean tan parecidas como las tuyas y las de Shiozaki, pero creo que podría enseñarle mucho de todas formas. Ya veremos cómo le va en su próxima pelea. Shinji no estaba seguro de que su agencia estuviera realmente lista para aceptar pasantes en este momento, pero supuso que una semana no sería el fin del mundo, especialmente con un estudiante talentoso como Agakure. ¿Y quién era el otro estudiante que te llamó la atención?, preguntó Kamiara. Ah, ese sería Izuku Midoriya. Ante una ceja levantada de Kamiara, Shinji continuó. Su actuación ha sido excelente, pero no es por eso que le tengo el ojo puesto. De hecho, me lo he encontrado 2 veces durante mis patrullas por Musutafu el año pasado. En ambas ocasiones, se metió en un peligroso encuentro con un villano para proteger a alguien. La segunda vez, le salvó la vida a mi compañero, Takea. Impresionante, aunque temerario. Entiendo por qué eso causaría impresión. Lo que me preocupa es que estaba seguro de que Midoriya no tenía don. All Might terminó reprendiendo a The Arms por intentar reprender a Midoriya por interferir en un caso sin tener don. Shinji volvió a mirar la pantalla donde unos robots médicos sacaban a Shinzo del ring. Obviamente ahora tiene un don, y uno muy poderoso, además. Interesante. Kamiara parecía sumido en sus pensamientos, con la mirada perdida tras la pantalla. Existen los que maduran tarde.
No sé si he oído hablar de una peculiaridad que se desarrolle a los 13 o 14 años, pero no soy un erudito. La transmisión había cambiado a la repetición de los momentos destacados de los eventos anteriores, varios de los cuales se centraban en el estudiante en cuestión, brillando con un rayo verde. Sin embargo, también me has despertado la curiosidad. Avísame si hay otros estudiantes que te parezcan interesantes. Shinji solo pudo asentir mientras Kamiara se alejaba, volviendo a su patrulla. Fin del video.